Aquí volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias y todavía tenemos una hora con un invitado de lujo que anuncia su presencia en el programa. Después de ese viaje que hemos hecho por cementerios y por esas extrañas muertes con nuestra compañera Nieves con Costrina, que nos demuestra que todos somos polvo, llega alguien que tiene que ver con la sabiduría Hopi. Lo habíamos anunciado algunas semanas, todo un lujo para el Espacio en Blanco esta noche. Roy Littlesham es su nombre y viene con un indio Hopi auténtico para darnos algunas enseñanzas de ese pueblo y otras sorpresas. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. A lo largo de los próximos minutos os invitamos a conocer a un personaje llegado desde el otro extremo de nuestro mundo. Su nombre es Roy Littlesham. Él mismo nos cuenta: tengo 75 años, nací en Java, Indonesia, y vivo en Arizona, pero desde 1960 viajo continuamente. Estoy viudo y tengo 3 hijos. Fui marino mercante. Aspiro a que los políticos sean innecesarios. Mi espiritualidad es la práctica de la ley del Creador. Ser uno con el ciclo del universo. Soy hijo del este y del oeste. Mis raíces son japonesas, holandesas y alemanas. Y mis antepasados eran capaces de comunicar ambos mundos, el este y el oeste, que según el plan quedaron fijados en Oriente y Occidente. El plan del Creador es hacer de esta tierra un portal de paz. Y el portal requiere 2 lados. Uno es la ley universal y el otro está por crear a través del potencial humano. Estas son algunas de sus palabras, pero escuchémosle y conozcamos un poco más de su historia y su unión con los indios Hopi. Hace mucho tiempo que estamos interesados en este programa y creo que en muchas partes del mundo en un pueblo que tiene un cuerpo profético quizá de los más interesantes, los Hopi. Y hasta el programa en Barcelona ha llegado un hijo adoptivo de los Hopi, él es Roy Littlesham. Buenas noches, Roy. Good evening, Roy. Good evening. How are you? Buenas noches. You speak Spanish? Only a few words. Solo hablo unas palabras de español. Bueno, déjame que salude también a Celsa Fernández San Narciso, que es nuestra traductora esta noche. ¿Cómo está, Celsa? Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Dile a Roy que es un placer para nosotros que esté en el programa esta noche. Roy, it's a pleasure for us to have you here in the program. Thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. Es un placer. Y saludar también a, creo que es un indio Hopi que está con vosotros, Rubén Saufki. Hello, Rubén Saufki. Lolma. How are you? I am very good. Vaya voz que tiene, ¿no? Estoy muy bien. Wow, what a voice he's saying. Very happy to be here. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, es un placer que estéis con nosotros. Nuestra intención en esta primera parte, Roy, Rubén, puedes intervenir cuando quieras, es un poco entender el mundo de los Hopi. Tú, Roy, naciste en Java, has dado unas cuantas vueltas por el mundo y de repente terminas en Arizona con los indios Hopi. Cuéntame un poco esa historia. Not right away. Bueno, realmente no me fui de Java a Arizona. I left Java in 48 when I was 14. Abandoné Java en 1948 cuando tenía 14 años. And it was a long preparation for me to be ready to meet with a Hopi in 1989. Y para mí fue una preparación larga para encontrarme después con los Hopi en el año 89. But prior to that, in 1972, I met with the first Hopi, and he was the main elder to connect with the world, and his name is David Monanga. En el año 1972 conocí a David Monanga, un famoso anciano Hopi. And then it took me another few years in preparation, and when I was ready,
I met with a Hopi, and right away I found my adoptive Hopi father, and we recognize each other for what we have to accomplish in this world. Pero aún necesitaba unos años más de preparación. Cuando ya estaba listo fue cuando conocí a mi padre adoptivo Hopi, a Titus. Yeah, and then I started to gradually understand my life's mission. Y entonces lentamente comencé a entender cuál era mi misión en la vida. And it's based on the union of East and West. Que se basa en la unión de este y oeste. That I also have ancestral-wise within me, East and West. Dentro de mí, mis ancestros también son del este y del oeste. And this aspect is very important to understand. Y este aspecto es muy importante de entender. Because East and West, as many people perceive it, is a fixed East and West. Porque este y oeste, muchas personas lo perciben como unos puntos fijos. Like Orient and Occident. Con lo que llamamos Oriente y Occidente. So extreme East is Japan. El extremo oriente sería Japón. And extreme West is America. Y el occidente extremo serían los Estados Unidos de América. And it's part of the plan. Forma parte del plan. And the plan is to make this earth a portal of peace. Y el plan es convertir en esta tierra en un portal de paz. So we need to have extremes, two extremes, to create a portal. Así que necesitamos tener dos extremos, dos lados para crear un portal. These are the two sides. Estos son los dos lados. And these two sides geographically, let me say, projected. This is East and West. Y estos dos extremos proyectados geográficamente serían lo que llamamos este y oeste. And this is very important to know because the East correlates with our right brain and the West with our left brain. Y esto es muy importante porque el este se correlaciona con nuestro hemisferio derecho cerebral y el oeste con el izquierdo. And since we are one with the earth, especially with the core, the nucleus of the earth, with this iron. Y como somos uno con la tierra, especialmente con el centro de la tierra, que es hierro. We can also feel by the earth and with the earth, within ourselves. Somos capaces de sentir dentro de nosotros por la tierra y para la tierra. So our entire feelings, also our emotions, our mind, our intelligence is most profoundly synchronized with the entire earth. De forma que todos nuestros sentimientos, emociones, nuestros pensamientos están sincronizados con la tierra. Espera, no quiero cortarte, Roy, pero me gustaría ir más lento, ¿te parece? More slow. Te quiero preguntar muchas cosas, porque has empezado, ya me has dejado anonadado y ya me callo y hablas todo el tiempo tú. He's shocked now, so he yes, just shut up and just you talk. So. Yeah. So this is like say a very short and fast introduction. Because what I've been saying now in a short time conveys a very big story, but it's not coming to a conclusion. Esto no es más que una corta introducción, porque para entrar en una gran historia de la que vamos a hablar ahora. Sí. And that includes not only the Hopi, but Spain as a major nation in this world as well. Y este gran plan o gran historia, desde luego, que implica a los Hopi, pero no solo a los Hopi, sino a España como un instrumento, un país con un instrumento, un potencial muy importante. Ajá. Quizá por eso nos interesa y vamos a tratar de averiguar ese punto. Pero vamos un segundito a los Hopi. ¿Cómo te recibe ese padre adoptivo tuyo, Titus? ¿Qué te enseña? Well, he didn't teach me so much in words. No me enseñó tanto con las palabras. But he gave me the opportunity, pero me dio la oportunidad, and the spirit, el espíritu, for me to discover my potentials, para que descubriera mis potenciales, and what how my role, how my destiny on this world can be realized. Y que entendiera cómo podría realizar mi destino en este mundo. ¿Participaste en ese tipo de ceremonias que ellos tienen en su vida? ¿Formaste parte de su tribu? No, I never participated in Hopi ceremonies. Realmente nunca participé en ceremonias Hopi. For that, you had to be raised and initiated into it.
Porque para ello tienes que nacer Hopi y haberte iniciado de pequeño. But my role is complementary to all the ceremonies. Pero mi papel es complementario a todas las ceremonias. Yeah, so I'm more like a catalyst Soy más como un catalizador between what's inside of Hopi land and what's outside of Hopi entre land. lo que hay dentro de tierra Hopi y lo que se encuentra fuera. And as it is, and it has been, I'm more like a messenger. Y tal y como es o como ha sido, soy más un mensajero. So what had to be understood is the message. Y lo importante a entender es el mensaje. And that's why I'm here. Por eso estoy aquí. Ya. Y nos encanta que estés aquí. And we love to have you here. Dime, qué voz tan bonita tienes, Elsa. Dime, ¿cuánto tiempo estuviste con los Hopi? Oh, well, not long. No tanto tiempo. Preparation was long. La preparación fue larga. Ya. But from 1990, like we say, till 1995, 96, I have been intensively involved in the preparation and fulfillment of the last part of the Hopi prophecies. Pero desde luego desde el año 90 al 95, 96 me vi intensamente implicado en la preparación y el ayudar al cumplimiento de las profecías Hopi. Ahí queríamos llegar. Quizá los Hopi es uno de los pueblos que más claramente define un tiempo profético como este que estamos viviendo. ¿Qué anuncian para este tiempo? Las profecías Hopi. Well, to give an answer on that, I have to continue what I have shared in the beginning of this interview. Para responderte aquí tendría que continuar un poquito el hilo de lo que comencé en la introducción. Ajá. So, when I mentioned that this world was divided by plan in east and west, Porque cuando mencioné que este mundo fue dividido por plan en este y oeste, so that our mind can control our heart. eso fue hecho para que nuestra mente controlara el corazón. Because the mind always wants to separate, La mente siempre quiere separar, while the heart to unify. el corazón siempre quiere unir. So by the mind to control the heart, Para que la mente controle el corazón, we managed to contrast creation. nos las hemos arreglado para crear un contraste a la creación. So we have the creation and have so-called anti-creation. Así que tenemos la creación y ahora tenemos también la anticreación. And these are the two extreme sides for the creation of the portal of peace. Y estos son los dos lados extremos necesarios para crear el portal de paz. So we managed this anti-creation Hemos conseguido con éxito hacer esta anticreación, primarily based on the so-called Inquisition, primero basándonos en la llamada Inquisición, of which Spain was instrumental. para la que España fue instrumento. So with the creation of an extreme separation, Con la creación de esta separación extrema, including not only internal but also external separation. lo que incluye una separación interna y también externa. Internally by the separation of body and mind, heart and mind, Internamente esta separación sería entre mente y corazón, and externally by the separation of the world in east and west. y externamente sería la separación del mundo en este y oeste. So when energetically this was accomplished, Cuando esto energéticamente se hizo, the extreme separation through technology, esta separación extrema por la tecnología, we were able to create the atom bomb. fuimos entonces capaces de crear la bomba atómica. So the atom bomb is able to chain react and destroy the nucleus. Porque la bomba atómica es capaz de hacer una reacción en cadena que destruya el núcleo. And the nucleus contains the memory. El núcleo es el que contiene la memoria. So by the destroying of the nucleus, we can completely forget. Así que destruyendo el núcleo podemos olvidar por completo, Yeah, that means create chaos. crear caos. But chaos is needed Pero el caos es necesario, because it gives opportunity to plant a new beginning, like a seed. porque nos da la oportunidad de crear un nuevo comienzo, de
sembrar una semilla. So that's what a farmer does. If he wants to plant a seed, he makes chaos in the soil. Un agricultor hace eso en la tierra. Si quiere sembrar una semilla, primero provoca caos en la tierra. So we managed to create complete chaos. Así que hemos sido capaces de crear el caos más absoluto. Environmental chaos, biological chaos, emotional chaos, mental chaos, even social, economic, and also spiritual chaos. Desde luego hemos sido capaces de crear el caos más completo, caos ambiental, biológico, emocional, mental, social, económico e incluso caos espiritual. So the whole world has become very fertile. De forma que todo el mundo es ahora muy fértil. But now we need the seed. Ahora lo que necesitamos es una semilla. And the initiation to the creation of the seed, Y la or iniciación formation of the seed. para la formación de esta semilla. That means the seed contains the alpha and omega, Porque la semilla tiene el alfa y el omega, beginning and end. el comienzo y el final. And that was initiated in 1941. Eso se inició en el año 41, So when the East and the West energetically came together, cuando este y oeste se unieron energéticamente. that was Pearl Harbor. Fue en Pearl Harbor. And 4 years later, 40 años después, the energies of the extreme West las energías del occidente extremo connected with Japan. se conectaron con Japón, That was the atom bomb. la bomba atómica. That was the sign for the Hopi Eso fue la señal para los Hopi that now is the time de que había llegado el momento to return to the oneness. de regresar a la unidad. And that required the union of the East and the West. Y para ello es necesario la unión de Oriente y And the Occidente. union of the East and the West Y la unión de este y oeste cannot happen externally. no podrá suceder desde afuera. That has to happen from within. Tiene que ser una unión interna. For that reason, we have to unite the right brain and the left Por brain. esa razón hemos de unir nuestros dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. And that can only happen when there is a center, and that's carried by a blood that holds the memory, Y eso solo puede pasar cuando hay un centro que mantenga la memoria, and that must be total memory. una memoria total transportada por And when nuestra that blood sangre. has a total memory, Si esa sangre tiene la memoria completa, they can unify the internal East and internal West. podremos unir el este y el oeste internos. And by that union, Y con esa unión, the heart can again be in control over the mind. el corazón otra vez volverá a tomar control sobre la mente. And this union correlates with the prophetic union of the eagle and the condor. Esta unión se relaciona con la unión profética del águila y del cóndor. The eagle correlates with the mind and the condor with the heart. El águila se relaciona con la mente y el cóndor con el corazón. So this process is now at hand. Y este proceso lo tenemos aquí a mano. And of course, like I mentioned, the Hopi and Spain Como he mencionado, los Hopi y España have now a major role in this process of union. tienen un papel bien importante en este proceso de unión. And that's why Ruben Sofke Por eso Rubén Saufki is here. For the first time, a Hopi se encuentra aquí por primera vez concerning this process un Hopi que está implicado en este proceso. has come to Spain. Por primera vez llega a España. So this coming event in Barcelona, Madrid, Y este encuentro unido not only of great global and universal significance, no va a tener solo una importancia global, it is historic, it is prophetic. va a ser una importancia histórica, importancia profética. Si me, And so- si me permite, Roy, vamos a hacer una mínima pausa para ir más despacito y me permites hablar un segundito con Rubén. ¿Te parece? Ok. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Esta noche tratando de discernir un misterio que tiene que ver con los Hopi, con España y con la alimentación, con Roy Littlesham y Rubén Saufki, que nos va a contar ahora. Me gustaría, Celsa, que le preguntaras a Rubén eso. ¿Él es Hopi? ¿Vive en alguna reserva con ellos? Oui, sí. Sí. ¿En qué parte? I live at the village of Sungupavi, which is on Second Mesa. Vivo en la localidad de Somopavi, que se encuentra en la segunda mesa. Ya. ¿Sigue viviendo el pueblo Hopi como... ¿Ha recuperado sus tradiciones el pueblo Hopi? Yes. Sí.
no están muy lejanas a ellas, no las han abandonado demasiado, o ha sido fácil recuperarlas. It is not in the essence of recover. We have always held on to our traditions and our cultures and our ceremonies. Realmente no es cuestión de recuperar, siempre hemos mantenido nuestras ceremonias y nuestras tradiciones. Y para ellos está a punto de cumplirse esa profecía tan clara que había en esa piedra en Oraibi. Not necessarily in all the villages, but mainly in the area of Third Mesa, where Prophecy Rock is located in Oraibi. No necesariamente todos los Hopi, pero sí los que viven en la zona cercana a Oraibi, que es el lugar donde se encuentra la roca de las profecías. Ellos saben que han venido aquí a este planeta también a traer un mensaje quizá para el resto de los hombres, los blancos. For all races. Para todas las razas es este mensaje. ¿Cuál es su papel, el que va, o por qué ha venido a España en esta ocasión Rubén Sofsky? Well, when you asked me the first questions of recover, Cuando me preguntaste lo primero de recuperar las tradiciones o ceremonias, is our connection to Spain. Desde luego hay una conexión entre Hopi y España. Now, in the late 1500s to the 1600s, En los últimos 500, 600 años, when the Spanish en los últimos, 1500 años, came and had almost destroyed our way of life and our culture. cuando los españoles llegaron y casi destruyen nuestra cultura y tradición, And in the year 1680, specifically August 10th, especialmente el 10 de agosto del año 68, our ancestors took our lives back from the Spanish. nuestros ancestros tuvieron un enfrentamiento allí con los españoles. Even though there was many atrocities put on our ancestors, Y aunque hubo muchas atrocidades realizadas sobre nuestros ancestros, I am here in that spirit of our ancestors to forgive the spirit of Columbus and all those that had came with him. estoy aquí con el espíritu del perdón, el espíritu de nuestros antepasados, para que llegue el perdón desde la época de Colón, perdonar todas esas heridas infligidas. And before we speak of Unido, Y antes de hablar del encuentro unido, we must find the compassion within our hearts to forgive. hemos de encontrar la compasión necesaria en nuestros corazones para perdonar. It is very important that that is the true essence of healing. Es muy importante y esa es la esencia más absoluta de la sanación. And I was very fortunate and honored to be in Spain today. Y tengo la enorme suerte, me siento afortunado de estar hoy aquí en España. Much more grateful to be in the area and the home of where Christopher Columbus grew up as a child. Y muy agradecido de estar en la zona donde Cristóbal Colón creció de niño. So I went straight to his home. Así que fui directamente a la casa que llaman la Casa de Colón en Tarroya. And from my heart, I found the compassion to forgive his spirit. Y desde mi corazón encontré la compasión para perdonar su espíritu. On behalf of all my ancestors, En nombre de todos mis ancestros, we have forgiven the spirit of Columbus and all those that have brought hurt onto our ancestors. hemos perdonado al espíritu de Colón y todos aquellos que colaboraron con él y tuvieron que ver con nuestros ancestros. So this hurt can be stopped and not be passed on to our children who are our future. De esta manera, con este perdón, podemos crear un nuevo mundo para nuestros hijos. And I know this will resonate worldwide. Y sé que esto va a tener una resonancia mundial. Ojalá así sea. Una última apreciación acerca de los Hopi y vamos con otros temas si os parece. Rubén, en alguna parte he leído que los Hopi dan una serie de claves como grandes hambrunas, etcétera, etcétera, y un momento en el que la humanidad, si no reacciona, ya no hay vuelta atrás. ¿Todavía la humanidad está a tiempo de llegar, de impedir el desastre o la destrucción? Yes. Sí. And you were talking about the Prophecy Rock. And for me personally, I have a very big belief because I have seen and felt what it has done for me personally. Antes mencionabas la roca de las profecías y desde luego tengo una gran fe en ella porque a mí me ha ayudado mucho de forma personal. Prophecy is a guideline, it's a tool.
Una profecía es una herramienta, es una guía. But in reality, we are actually following the course on path of what has been prophesied. Porque realmente lo que estamos haciendo es vivir lo que se ha profetizado. Because we as humanity are more focused in our mind. Porque nosotros, la humanidad, estamos mucho más enfocados en la mente. And now is the crucial but special time to connect our mind with our heart. Y ahora ha llegado el momento crucial, el momento importante de conectar nuestra mente y nuestro corazón. And that is where the essence of change will begin. Y ahí es donde comienza la esencia del cambio. So that we can shift the prophecy. De forma que podamos darle un cambio a la profecía. So what has been prophesied by our ancestors Así que lo que nuestros ancestros han profetizado will inevitably be more and less severe. que puede ser algo, Will be less severe. será mucho menos severo de lo que ellos pensaban que podría ser. Ojalá sea así, ojalá estemos a tiempo. Una pausa y seguimos. Roy Littleson es uno de esos personajes indescriptibles. Guía espiritual heredero de la tradición Hopi, agricultor, maestro, sanador, uno de los pioneros en la expansión de la cocina macrobiótica y, sobre todo, un hombre sabio que a sus vitales 75 años recorre el mundo explicando que hay que purificar la sangre a través de la comida, la verdadera medicina personal y colectiva. Estableció un compromiso sagrado con uno de los últimos guardianes de la sabiduría Hopi, su padre adoptivo, Titus Quomayunteva, quien le dio este encargo: agita el hormiguero y dile al mundo la verdad sobre la ley del Creador. Entre los mensajes y las prácticas de Roy Littleson destaca la rueda medicinal, la danza del corazón único, el maíz azul sagrado, la revolución de las 10.000 cocinas y principalmente el papel de la alimentación en nuestra conexión con el cosmos y en nuestra sanación física y espiritual. Roy está esta noche con nosotros. Conozcamos parte de su historia. Seguimos hablando con Roy. Roy, ¿cuál es el papel entonces? Nos lo ha explicado un poco Rubén, esa conexión entre los Hopi, el mundo americano y el mundo en España. Then which is the connection, Roy, in between the Hopi and the Spain? Okay. There are different people in terms of clans, tribes, races, nations. Las diferentes personas en forma de clan, de tribus, de razas. And they all have a specific role Cada uno de ellos tiene un papel diferente in the plan. en el plan. So the Celtic people, the Mayans, the Kogi, the Tenemos los Tibetans, celtas, los mayas, los kogi, los tibetanos. There are some of them. Son algunos de ellos. And before we had many clans. Antes había muchísimos clanes. But before they could know what their role, what the qualifications were for the roles. Pero antes de saber cuál era su misión o cuáles eran sus aptitudes, They had to be tested. tuvieron que ser probados. And the ones who could remember their role, specifically around Oraibi. Y aquellos que pudieron recordar específicamente su papel, que vivían cerca de Oraibi. Oraibi is freely translated like the center of the earth. Oraibi, traducido de una forma libre, podría llamarse el centro de la Tierra. Literally is translated maybe where the earth becomes solid. Y literalmente traducido sería el lugar donde la Tierra se hizo sólida. Some say that is the first north pole of the earth. Algunos dicen que Oraibi fue el primer polo norte de la Tierra. So it's a very sensitive point. Es un lugar muy sensible. And being there, estando allí, when we do certain ceremonies, way of life,
we can influence the entire stability of the Earth. Estando allí con un modo de vida determinado, podemos influenciar en el equilibrio del planeta. Especially with the help of star people, for the Hopi they call Kachinas. Especialmente con la ayuda de los pueblos de las estrellas, que los Hopi llaman las Kachinas. And that is very important because while the Earth is divided by east and west, Y eso es muy importante porque una vez que hemos dividido la Tierra en este y oeste, and going through this extreme experiment of reactions, y una vez de haber pasado por este experimento de reacciones, and since we are one with the Earth, teniendo en cuenta que somos uno con la Tierra, we can create a premature axis shift. somos capaces de crear un cambio de eje de la Tierra de forma prematura. This shift happened many times throughout the ages. Este cambio de eje de la Tierra ha sucedido ya con anterioridad varias veces. Always went along with great natural upheaval like earthquakes, land shifts. Y siempre se dio con muchas catástrofes naturales como terremotos o movimientos de tierra. But this time we are trying now to create this portal of peace. Pero ahora estamos intentando crear este portal de paz. And that shift now is now taking place. Actually, it's now taking place. Y este cambio que ya se está dando, este cambio de eje, axis shift. Este cambio de eje. So when we succeed with unifying the east and the west, si tenemos éxito al unir Oriente y Occidente, that means we can control that shift from within. Si somos capaces de controlar ese movimiento, ese cambio desde nuestro interior, based also on the mastery of our blood quality. Y para ello es necesario que tengamos la maestría sobre la calidad de nuestra sangre. We can unify the east and the west. Entonces podremos unir este y oeste. And by the union, we succeed in the realization of the plan. Y con esa unión habremos tenido éxito en la realización del plan. So it was very essential. Así que es esencial that certain people stay at this Oraibi. Que ciertas personas se queden en Oraibi. To help that keeping the earth in balance. Para ayudar a mantener la tierra en equilibrio. But now the Hopi have a very difficult time to maintain with that balance. Pero ahora los Hopi están pasando un tiempo difícil para poder seguir manteniendo este equilibrio terrestre. Like anywhere else in the world, porque como en cualquier parte del mundo, also the Hopi has been influenced by the great contrast with creation. También los Hopi han sido influenciados, digamos, por este contraste a la creación. So there also is like a division, there is disease, there is a disorientation and so on. Y también entre ellos hay enfermedad, división y desorientación. So it's also part of the Hopi prophecies or needs. Así que también forma parte de las profecías Hopi o de las necesidades Hopi de hoy en día. The missing part has to come from the outside. Que la parte que falta venga desde el exterior. So that the Hopi can succeed, not only the Hopi, that we can succeed in the realization of the plan. De forma de que los Hopi, y no solo los Hopi, todos nosotros podamos tener éxito en la realización de este plan. Espera, una preguntita si me permites. Hablas de ayuda del exterior, extraterrestres, los Kachinas que regresan. Yeah, so this plan is not just only for humanity on this planet. Este plan, desde luego que no solo para la humanidad de este planeta. It's a universal plan. Es un plan universal. So when we succeed in the creation of this portal, that means a portal means that we can neutralize the duality. Y si somos capaces de tener éxito en la creación de este portal, poder traspasar esta dualidad. That will be also to the benefit of the entire universe, maybe creation. Esto será para el beneficio de todo el universo, probablemente de toda la creación. So while this process is coming to a conclusion, así que mientras este proceso está llegando a su conclusión, we are closely watched by the universe. Estamos siendo observados muy de cerca por el universo. So, like I say, it's in the interest of all of creation. Y como ya digo, es interés de toda la creación. And also the more because we are creation in the human form. Porque no podemos olvidarnos que nosotros somos la creación en forma humana. We are not just a composition of cells. No somos solo un conjunto de células o de huesos.
We are creation in the human form. Somos la creación en forma humana. And consequently, because all is one, Por ello, como todo es uno, we are also one with the Creator. nosotros también somos uno con el And the Creador. closest we can come to the Creator within Y lo más que nos podemos acercar a nuestro Creador interno is within our heart. es dentro de nuestro So corazón. this is not just a philosophy. Y esto no es una filosofía, It is an utmost reality. es una realidad absoluta. Déjame, Roy, que haga una mínima pausa y ya te pregunto cosas concretas. Roy, en este programa estamos muy acostumbrados a escuchar todo esto, pero ¿de qué forma práctica uno puede conectar con su corazón? ¿De qué manera puedes llegar a sentirlo para que sea algo más que palabras? But with the greatest depth within our heart. Podemos conectar con lo más profundo de nuestro That corazón, means with the Creator. que es el Creador. And with that connection, Con esa conexión we can also realize también podemos realizar, that we are the creator of our own reality. podemos darnos cuenta de que somos los creadores de nuestra propia realidad. So, and that happens primarily by blood. Y esto sucede sobre todo gracias a la sangre. And so, by being able to control our blood quality Así que siendo capaces de controlar la calidad de nuestra sangre, with food, gracias al alimento, we can also control our relationship with the Creator. entonces también podremos controlar nuestra relación con el Creador. Con la comida. With Yeah, food, yeah. you mean. And so the reasoning behind this, Sí, y el, underlying cosmology y el also, razonamiento y la cosmología subyacente a todo esto. okay, our food comes from creation. Nuestro alimento viene de la creación. Creation comes from food, comes from the Creator. La creación viene del Creador. So whoever controls our food Así que quien controle nuestro alimento also controls our direct relationship with the Creator. también va a controlar nuestra relación directa con el Creador. So this control with, of relationship Este control de relaciones got distorted se alteró or dominated o se vio dominado since the Inquisition, a partir de la Inquisición, of which Spain was mostly instrumental. para la que España fue un instrumento Although importante. Spain, in turn, was again dominated by Roma, Aunque España a su vez fue dominada por Roma, Vatican. el Vaticano. So the Inquisition was about taking over control over the heart. La Inquisición se trató de arrebatar el control que antes se tenía desde el corazón. And so in that attempt, the ones who were most persecuted were the women. En este intento, la persecución mayor fue a las mujeres, So they were the ones who controlled the food. porque eran las que controlaban el alimento. So the kitchen at that time Entonces, las cocinas was the center of government. eran los centros de gobierno, It was the first church, eran las primeras iglesias, hospital, hospitales. school, La cocina era la escuela, laboratory, laboratorio, also center of economy. y también eran los centros de economía, So every home had their own bank. porque todos los hogares tenían su propio banco. And this bank stored the universal money. Banco donde se almacenaba el dinero That universal, was the grain, el grano, cereal grain. el grano de cereal integral. And so we have to understand also the purpose of money. Así que hemos de entender también el propósito del That dinero, all kinds of money. de todo tipo de dinero. And money is primarily an invention Porque el dinero básicamente es una invención to be used to cultivate and maintain relationship. que se usa realmente para cultivar y mantener relaciones. So the original money, which is the whole grain, the whole cereal grain, El dinero original, que no es más que el grano de cereal integral. with that money, Con ese dinero we can have a total relationship with creation. podemos conseguir una relación completa con la creación. And so since it also becomes our blood, Y como ese alimento se convierte en nuestra sangre. and with that blood we are able to be conceived in mother's womb to begin with. Y gracias a esa sangre somos capaces de ser concebidos en el útero de nuestra madre. And then upon birth we are able to function, Y después de nacer, esa sangre nos permite funcionar, to feel,
sentir, to have emotions, tener emociones, think, pensar, make a choice, elegir, act, actuar. and also realize of who we are. Y también la sangre nos permite darnos cuenta de quién somos verdaderamente. That means we are able to identify ourselves as who we truly are. Gracias a la sangre nos podemos identificar con quién somos en verdad. So how do we identify ourselves today? Porque ¿cómo nos identificamos hoy? By a very small concept of value, Nos identificamos en un concepto de valor bien pequeño. and that is what money is for today. Y para eso es el dinero hoy. To identify ourselves in a very small context. Para identificarnos en un contexto muy So we pequeño. don't come far from the cash machine. De forma que no podamos ir demasiado lejos de un cajero So automático. humanity right now is in a trap. La humanidad ahora se encuentra en una trampa. And that trap, you may say, is global. Y esa trampa podríamos decir que es And- global. I can say this is like Sí. Roma. Déjame Es que te haga como una- Roma. que te haga una mínima pregunta. Hablas de la importancia de la alimentación. Últimamente el ser humano, quizá controlado por multinacionales, no se está alimentando bien. No puede conectar con su corazón. ¿Es todo un plan para que el ser humano se aleje y no consiga esa conexión? Today, most people relate to food in terms of protein, vitamins, enzymes, minerals, and so on. O la mayor parte de la gente se relaciona con la comida en términos de proteína, carbohidratos, vitaminas o minerales. That is what we see on a microscope. Que eso es lo que se ve desde un microscopio. But the truth is, Pero la verdad our food contains entire creation. es que nuestro alimento contiene toda la creación. Depending also on how we release the memory by way of food preparation, cooking. Y también dependiendo en cómo liberemos la memoria del alimento a través de la preparación en la cocina. By that ability, Con esa habilidad we can release the memory. podemos liberar la memoria de la comida. So when we have the food that has a total memory Así que cuando comemos el alimento que tiene la memoria completa, as our daily main food, como alimento diario principal, with that food we can restore our memory. con ese alimento podemos restaurar nuestra And memoria. by remembering of who we truly are, Y recordando así quiénes somos en verdad, we can also bring forth the power that we have within us. podremos entonces sacar todo el poder que tenemos dentro de nosotros. And then with that power, Y con ese poder we can break the shackles that keep us in this prison. podemos romper estos límites que nos mantienen en esta And cárcel. by that power, Y con ese poder we can unify the two sides of the portal. podremos unificar los dos lados del portal. And when we do so, Cuando así lo hagamos, we have realized the plan. habremos realizado el plan. And this earth becomes a portal of peace. Y esta tierra se convertirá en un portal de paz. And with that also, we have delivered the greatest medicine to the universe Y así habremos entregado también la mayor medicina al universo. that we managed to derive from the poison. Una gran medicina que hemos conseguido hacer a partir del veneno. The greatest medicine is created out of the greatest poison. Porque las medicinas mayores, las más potentes, se crean a partir de So venenos. each one of us Cada uno de nosotros has now the responsibility tenemos una responsabilidad. in the delivery of this medicine La responsabilidad de entregar esta medicina to the benefit of the universe, para el beneficio del universo. also having lived up to our responsibility Y también seguir con esta responsabilidad nuestra to leave this planet with a great inheritance, para dejar una gran herencia en este planeta. not only for our children, No solo para nuestros hijos, but for entire creation. sino para toda la creación. We have not come here on this planet just to survive. No hemos venido a este planeta solo a sobrevivir. We have come to this planet Hemos llegado aquí to realize a plan, para realizar un plan. and the time is now. Y el tiempo ha llegado ahora. Déjame que te pregunte, Roy. Perdona que te interrumpa. Nos queda muy poco tiempo antes de terminar. Un consejo, ¿qué comes tú para estar bien, para esa conexión? Sé que no te gustan las dietas, en algún lugar he leído cómo deberíamos alimentarnos. Una pista acerca de eso. Yeah. First of all, the main food should be a whole cereal grain, like Nuestro 50% a day. Nuestro alimento principal debería ser el grano de cereal integral, que debería ser al menos un 50% de lo que comemos todos los días. Secondary foods
are beans, Después hay otros alimentos también importantes, Maybe pero if- secundarios, las legumbres. maybe 4 or 5 times a week, 15% about, ¿Qué podríamos comer 4 o 5 veces a la semana en un 20%? about 25% seasonal vegetables. Un 25% de nuestro plato deberían de ser verduras que estén en estación. So now it's winter time, you can have pumpkins, Ahora en squashes, invierno tenemos roots vegetables like carrots, verdura, sobre todo de raíz, calabaza, and we nabo. have to know also how to prepare food properly. Y también sería importante aprender a cocinar adecuadamente este alimento. So there are 4 aspects of eating. Hay 4 aspectos en el comer. First, the choosing of food Primero, elegir el alimento, by quality and by quantity según su cualidad y también en cantidad, and proportion. en proporción. Second, we must know how to prepare food El segundo aspecto es aprender a preparar el alimento, by the principles of alchemy. según los principios de la alquimia. 3, we have to know how to eat our food, El tercer aspecto es aprender a comer el alimento, which includes we must know what to eat for breakfast, lunch and dinner. lo que incluye que comer para desayuno, comida y cena. And the last part, La última parte, once you eat the food, una vez que comemos el alimento, we have the responsibility tenemos la responsabilidad to become food. de convertirnos en alimento, And we want to become food for the Creator en alimento para el Creador, by way of consciousness. en forma de conciencia. Then we can say, I am. Entonces sí que podremos decir yo soy. So the last question for us all Así que la última pregunta para todos nosotros is to be or not to be. es ser o no ser. Aho. Roy, el momento has dicho es ahora, ¿no? El momento es The ahora para moment esa is transformación. Aho. Now. Yeah. Oui. Ahora. Ahora. Rubén Sofki, gracias. Oui. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. A pleasure to have you here. Rubén quiere decir un par de palabras. Por favor, please. Please find it within yourself to forgive yourself. Encontrad, por favor, dentro de vosotros la manera de perdonaros. Let's put aside our differences. Pongamos aparte todas nuestras diferencias. I know we all want the best for ourselves and everyone. Sé que todos queremos lo mejor para nosotros y para los demás. Let's work together Trabajemos juntos for a better world. por un mundo mejor. And this is something that we can pass on to our children. Y esto es algo que podemos dejar en herencia a nuestros hijos. And we can find peace once again. Y así podremos encontrar otra vez la paz. That is Hupi. Eso es Hopi. Kwakwa. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Okay. Gracias, Roy Littlesand, por haber estado en nuestro programa. No va a ser la última vez que estés por aquí. Eso espero. I hope this is not the last time you'll be around here. Okay. Unido. Unido. Gracias. Unido. Celsa, cuéntanos un momentito, forma de contacto. Sé que tenéis un centro en Segarra, en Lérida, en Lleida, la Universidad del Corazón Único, en Tarroja de Segarra, en Lleida. Tarroja de Segarra, sí. Forma de contacto, no sé si algún email, Muy fácil, página sí. web. info@corazonunico.es. info@corazonunico.es. Y la página web Sí. www.agitaelhormiguero.es. www.agitaelhormiguero. Qué bonito. agitaelhormiguero.es. Perfecto. Estamos allí en Tarroja de Segarra con las puertas abiertas a ayudar a las personas, hacemos talleres, enseñamos a la gente a cocinar, hacemos ceremonias y estamos muy cerquita, a 6 kilómetros de Cervera, la autovía que une Barna y Lleida. Esperarme, Celsa, que voy para allá dentro de un momentito. Cuando quieras. Ha sido un placer, Celsa. Gracias. Muchas Rubén, gracias. muchas gracias, Roy. Muchas gracias de corazón también. Comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, como veis, en absoluto directo. Los saludo de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro sonido. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un honor estar aquí juntos compartiendo ese tiempo especial de radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y estás escuchando en directo.
Y abrimos canales de comunicación. Tenemos como siempre 5 premios para agradecer vuestra atención. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Tenemos un número de WhatsApp por si queréis apuntarlo, 633-44-88-16. Y las redes sociales Blanco Radio en Face y en Twitter, con los saludos para todos. Y como siempre tenemos temas interesantes, se llega al avance de lo que os hemos preparado para hoy. Esta noche pretendemos entrar en un mundo de leyenda, donde existen seres mágicos casi olvidados. Los cuentos y las leyendas siempre nos han hablado de los duendes. Forman parte de la conciencia colectiva de la humanidad y llevan acompañándonos desde el principio de los tiempos. Se ha hablado mucho sobre ellos, pero ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado? ¿Existen realmente los duendes? ¿Cómo son? ¿Siguen entre nosotros? ¿Cuál es su misión en la Tierra? El mundo de los duendes será esta noche uno de nuestros destinos, pero habrá más. Volveremos a viajar hacia la prehistoria para tratar de desentrañar un misterio recurrente. El de las figuras de las manos. ¿Qué significan? ¿Qué representan? A todo ello trataremos de responder esta noche. Un viaje hacia mundos de fantasía comienza. Disponte, ya estás dentro del espacio en blanco. Y para tratar este primer tema tenemos a 2 invitados especiales. No sois ya muy mayorcitos para creer en duendes y en estas cosas. Jesús es muy mayorcito, yo no. Tú más. Por ahí andáis, ¿no? No, sí, es un poco más mayor, pero bueno, ya sabes que como tenemos una especie de elixir de la eterna juventud, nos mantenemos siempre joviales y con unas cuantas canas, pero solo por las apariencias. Jesús Callejo, un placer que estés de nuevo con nosotros. Gracias, Miguel. Carlos Canales, un placer que estés de nuevo con nosotros. Parece que estamos rememorando, hace 25 años, tú eres, Carlos, el que tiene buena memoria, hacíamos una entrevista con un libro que sacasteis que se llamaba Duendes, que fue el primero que escribisteis. Pues sí. Fue el primero que escribimos, un cuarto de siglo, si de pronto. 25 años. Sí, un cuarto de siglo, y por eso estamos, creo, hoy aquí, porque esto es una especie de conmemoración de un trabajo. Bueno, fue el primero, 25 años, cuando salió. Empezamos a escribirlo en 1990. Un trabajo que nunca sabes qué puertas te va a abrir, ¿no? Nos interesó hacerlo, estábamos los dos de funcionarios en aquel momento. ¿Trabajáis como abogados los dos? Estábamos juntos, yo vine de Santander y él era mi vecino de despacho. Estábamos en el Ministerio de Trabajo, letrados de cooperativas, o sea, asesorábamos cómo hacer una cooperativa. Y en los ratos libres que teníamos, cuando íbamos a desayunar, pues hablábamos de lo divino y de lo humano. Y se nos ocurrió esto, ¿te acuerdas? Y se nos ocurrió porque empezamos a valorar la bibliografía que existía de estos temas en España. Entonces nos dimos cuenta que es verdad que Catherine Prince, por ejemplo, pues había creado un diccionario de hadas, en fin, que distintos autores norteamericanos, anglosajones, también franceses, habían escrito sobre sus respectivos seres elementales. Y nos dimos cuenta que en España, salvo libros muy locales en Cantabria, en Asturias, en Cataluña, no había nada genérico. Y es verdad que era una recopilación dura, ardua, había que estar... y no había internet. No existía internet, lo que voy a decir. Entonces, muchas horas en la Biblioteca Nacional, buscando archivos, legajos. Pero bueno, fruto de aquello, lo que pensábamos, porque en principio no queríamos que fuera solo de duendes, pensábamos que en un solo libro, de un plumazo, hablábamos de duendes, de hadas y de gnomos, y luego nos dimos que no. Nos dimos cuenta que había muchísimo bagaje cultural, antropológico, etnológico, que merecía cada uno un apartado y un libro distinto. Claro, entonces, es que de hecho este fue el primero de lo que luego fue una trilogía. La trilogía de los seres mágicos de España,
que luego se completó con otro libro, que es un tratado auténtico sobre el mundo de las hadas, así entre comillas, que es Seres y lugares en los que usted no cree, donde tocábamos ya lo que sería la cosmogonía general que rodea esto. Y la verdad es que es verdad que había mucho más en España de lo que nosotros pensábamos, y sin embargo es cierto que también estaba mucho más olvidado de lo que nosotros creíamos. Y además lo que intentamos fue desde el principio, en el primer momento, de alejarnos de las clasificaciones norteuropeas tradicionales y hacerla nuestra porque nos apetecía. El libro se convirtió en un bestseller. ¿Eso hizo que os introdujerais vosotros en este mundo del misterio? ¿Dejarais vuestras anteriores profesiones? No lo dejamos en aquel momento, pasaron todavía bastantes años, porque se podía compatibilizar. Está claro que con esto, y tú lo sabes bien, Miguel, no se gana el dinero suficiente como para dejar un puesto cómodo en la administración. Lo que sí que es verdad es una cosa que ha dicho. Que sí que nos abrió las puertas de entrada en todo este mundo donde no éramos conocidos. Sí, éramos unos auténticos desconocidos. De hecho, ya empezamos un poco ya mayorcitos. O sea, no empezamos con 18 años, como empiezan muchos investigadores, por ejemplo, del mundo ufológico y de otros temas mucho más afines al misterio. Esto no era misterio realmente. Eso, si te das cuenta, es antropología popular. Esto es recoger un poco las leyendas, las tradiciones. Pero no queríamos que fuera un libro de niños, no queríamos que fueran leyendas que fueran degustadas solo por un público infantil y que no se valorara un poco pues toda la labor de investigación, toda la labor etnológica que hay. Y claro, y eso es lo que te lleva pues a investigar tantos y tantos temas que al final ves que todo está relacionado. O sea, que lo que aparentemente los duendes es como un establecimiento casi estanco, ¿no? Donde solo se habla de duendes, no, nos dimos cuenta que estaban relacionados también con los fantasmas. Es que, porque hay muchas manifestaciones duendiles que también son fantasmales. Entonces hay que saber distinguir quién es quién en ese mundo, por ejemplo, de las casas encantadas o de las casas enduendadas. Pero eso también te lleva a otro tipo de contactos pseudo-religiosos, vamos a llamarlo así, o sea, de personas que decían estar en contacto, no solo en el pasado, sino actualmente, con este tipo de criaturas. Cambiaban los nombres, pero no cambiaban lo que eran sus requisitos esenciales. Es que además había una cuestión que nos llamó mucha atención cuando empezábamos a investigarlo, y es que te das cuenta que, claro, como se daba por hecho en las tradiciones españolas, como ocurre en toda Europa, que los duendes existían entre nosotros, eso afectaba a elementos de la vida común, de la vida diaria, afectaba al derecho, por ejemplo, los alquileres, afectaba a la naturaleza incluso espiritual, puesto que la Iglesia durante los siglos XVI y XVII se planteó si los seres elementales tenían alma o no. Entonces, todo este tipo de cuestiones hacía que todo el entorno que rodeaba el mundo de los elementales era muchísimo más rico de lo que pensábamos y tenía una extensión mayor. Y sobre todo, había una enormidad de confusiones, aparte de las que ha comentado Jesús, lo que lo mezclaba intensísimamente con el mundo actual, que es donde nosotros tocamos por primera vez el mundo del misterio. Y es que te das cuenta, cuando vas investigando, que montones de las cosas que tú estás leyendo en otros libros, pues sobre temas, no sé, desde ufológicos, apariciones, como ha dicho Jesús, fantasmales, están recogidas en elementos que son de tiempo mucho más atrás, con denominaciones diferentes. Y entonces dices, hay que separar si las manifestaciones son iguales, o si las creencias son similares, o si los comportamientos lo son. Entonces, esto es muy interesante porque te unía o te ponía delante de un fenómeno muy, muy curioso, que es cómo es posible que hace 400 o 500 años las manifestaciones, los actos, lo que se describe de los contactos coincida con lo que se describe en el siglo XX, orientado hacia otro asunto, que estamos pensando nosotros claramente. Entonces te llamaba tanto la atención que era necesario empezar a separarlo. Es decir, y eso fue lo que fue más complejo. No adelantéis más. 25 años después nos volvemos a reunir para hablar del libro ampliado, corregido, que se ha convertido ya en una obra de referencia. El que quiera saber algo de esto tiene que leer vuestro libro. Pero por lo menos en España, exactamente. Sí, claro, vale, pero no hace falta ser muy mayor, la edad no importa para creer en ellos, ¿no? No, está claro, y luego hablaremos en la creencia, no solo del pasado, sino la creencia actual en los elfos, que es una palabra genérica, o en los duendes, que también es una palabra genérica. Con estos dos señores y acompañados de otros cuantos que hay por aquí, nos vamos a descubrir el mundo de los duendes tras esa introducción. Y ya veréis que es más serio de lo que parece. Esta noche entramos en un mundo extraño donde habitan seres desconocidos para la mayoría. Se trata del mundo de los duendes. Escuchemos esta historia.
Hace aproximadamente entre 20 y 21 años atrás, me fui a pasear por el Zócalo y estaba una señora con un puesto de duendes ahí en el piso frente a Catedral y me habló ofreciéndome su producto. Y yo le dije que yo no creía en esas cosas. Pues me estuvo insistiendo tanto que después de unos 10, 15 minutos de plática con ella, me convenció y le compré el primer duende, el del dinero. Me dijo, mire, este duende no es un duende cualquiera. Ese duende que se lleva le va a dar mucha suerte, pero si lo trata como se debe de tratar. Este duende lo tiene usted que curar. En luna llena hay que sacarlo a serenar toda la noche y en la mañana hay que meterlo para que no le den directamente los rayos del sol. Le debe de dar su copita de vino tinto. Cada 4 o 5 días llenarle la copa y ponerle también semillas de girasol. No se le vaya a olvidar. No lo vaya a prestar a nadie. Ni lo vaya a regalar, ni lo vaya a tirar. Porque es su suerte. Porque si lo regala, va a regalar su suerte a la persona que se lo regale. Si lo presta, le va a prestar su suerte a la persona que se lo preste. Y si lo tira, está tirando su suerte. Cuídelo. Y va a ver que le va a ir bien. Y le hice el ritual que me dijo la señora. Y todo lo que he emprendido, todo se me empezó a multiplicar. Si vendía café, vendía mucho café. Todo vendía mucho, lo que antes no pasaba. Y entonces, por haberme dado tanta suerte, esta casa que ya estaba por caerse, completamente destruida, la compré para ellos. Los duendes son traviesos, pues allí en la casa no me esconden las llaves. O no sé si porque ya estoy viejo, no sé dónde las dejo, le echo la culpa a los duendes que tengo, pero dicen que los duendes pues no son malos, son traviesos. Pero dicen los científicos que han estudiado la existencia de los duendes, que existen, que sí existen, como existe la luz del sol. Y esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Existen los duendes? Nuestros invitados nos contestan. No sé si habéis escuchado, bueno, es un testimonio real de un abuelito mexicano, y no sé si habéis escuchado una voz en medio como de un niño pequeño, casi al final. A ver si lo podemos recuperar, el final del testimonio del abuelito. Y lo reescuchamos después y planteamos el asunto. ¿Existen los duendes? Mira, Miguel, esta pregunta que se empieza a hacer desde el siglo XVIII sería impensable hacerla en la Edad Media. Se sabía que este tipo de seres existían. No se les llamaba duendes, se les llamaba, imagínate, dioses lares, los genius loci, los espíritus domésticos, como quieras. Pero no existía ninguna duda de que este tipo de seres no solo existía, sino que había que instalar una especie de altar. Como lo decía el abuelito, ¿no? Tenían que darle de comer, de beber. No había ningún tipo de duda. A partir del siglo XVIII, en fin, con la Ilustración, el racionalismo, el siglo de las luces, todo eso va cambiando, se empieza a hacer algo que tenía una cierta lógica, que era empezar ya pues, a ver el mundo desde un punto de vista mucho más industrializado y racional, pero se dejó de lado también esa parte intuitiva, ese pensamiento mágico que hasta ese momento nuestros antepasados lo tenían. Cuando digo nuestros antepasados me refiero en general, el mundo entero, no solo en España, porque este tipo de creencia es universal. Entonces antes no se decía si se creía o no se creía, se especulaba sobre su naturaleza, es decir, si eran demonios menores, si eran una especie de ángeles caídos, si tenían alma o no. Sí, exactamente, si tenían alma, no tenían alma, pero nadie dudaba de su existencia. ¿Por qué? Porque sabían que las cosas raras que pasaban en las casas las podían provocar o bien un espíritu errante, en fin, que había muerto de una forma violenta y todavía estaba por ahí, ¿no?, en ese umbral entre este mundo y el otro, o bien era un duende travieso que se manifestaba en las casas. De hecho, los duendes son los dueños de las casas, de ahí viene etimológicamente la palabra. Entonces, este debate se empieza a hablar ya a partir del siglo XVIII, con el padre, por ejemplo, Feijó, donde no se cree ya nada de esto, cree que son supersticiones y que, por lo tanto, hay que
condenar un poco estas supersticiones al ostracismo. Pero eso es por ese pensamiento racionalista que estaba muy bien, pero que deja de lado ese otro pensamiento mágico donde yo creo que deberían convivir de forma armónica. Déjame que diga una cosa a nuestros compañeros. Cuando dice el abuelito que pierde las llaves, a partir de ahí sí yo creo que se escucha una voz un poco curiosa. Casas, ¿por qué? ¿Dónde viven? Una cosa muy importante que acaba de en la locución que habéis puesto hay algo importantísimo. Cuando Jesús y yo hacemos el estudio de separación de la naturaleza, según las leyendas, o sea, lo que es un estudio de análisis de qué hay y cómo son, el modelo de lo que ha citado vuestro oyente, nuestro abuelito mexicano, es muy curioso, porque es lo que nosotros en el libro determinamos o denominamos duendes familiares. Los familiares, a diferencia de los trasgos típicos de las casas, que se mueven objetos, pero que no dependen de las personas, son o pueden ser propiedad de las personas. Fíjate, claro, ha dicho, no lo des, no lo dones, no lo entregues, no lo regales. Los dones familiares se vinculan no a las casas, sino a las personas. Son de las personas. Pueden ser vendidos, dejados en herencia, donados. Y sobre ello había regulación. Es decir, había toda una tradición y costumbre, sí, claro. Por supuesto, porque se consideraba que tenían dones, pero que esos dones estaban atribuidos a su propietario. Entre comillas, no, su propietario. Era la persona que tenía la capacidad, porque era el dueño, de poder cederlo, venderlo, donarlo, dejarlo en transmisión hereditaria. Pero esa parte era muy peligrosa porque normalmente se correspondían a hechiceros y brujos y había un pacto por medio. Entonces te daba mucho poder, pero también ese poder podía ocasionarte la desgracia. Déjame que escuchemos de nuevo a ver si suena esa vocecita del duende. Pero dicen que los duendes pues no son malos, son traviesos. Pero dicen los científicos que han estudiado la existencia de los duendes, que existen. ¿Lo habéis escuchado? Que sí existen. Una masculina, ¿no? Parece. Que existen. Que sí existen. Como existe la luz del sol. Sí, parece como un niño. Parece un niño, sí, hombre, no creo que sea un duende. Pero fíjate, es muy interesante este testimonio de México. Cuando decías tú antes si existen o no existen. Esta pregunta, te decía, ahora se plantea, pero depende en qué lugares. En México, sobre todo en toda la zona de Yucatán, que tú conoces no bien, se lo plantean. No se lo plantean. Saben perfectamente que existen los chaneques o los aluses. Cambian de nombre en función de la zona. Los aluses están más vinculados a las tradiciones antiguas de los mayas y de los aztecas, que por cierto son los que estarían un poco en los yacimientos arqueológicos y son los que provocan ese tipo de derrumbes e imposibilitan a los arqueólogos que sigan avanzando, ¿no? El caso de Miguel Rivera Dorado nos contó una vez una historia relacionado con la creencia de los aluses y les tuvieron que hacer una ofrenda de copal para tranquilizarles y poder proseguir la excavación arqueológica. Y luego están los chaneques, o sea, para ellos no hay ningún tipo de duda, pero lo mismo ocurre en Islandia. En Islandia, cuando se construye una carretera, por ejemplo, la autopista que va a Reykjavik, todavía hoy hay casitas, ¿sabes? Que los llaman las casitas de la gente escondida, de los folk, es decir, de los seres que todavía viven allí, que son elfos para ellos, y que si no tienes el debido respeto cuando pasas por sus territorios, van a provocar que haya este tipo de accidentes, ¿no? Nunca hay muertes, pero bueno, lo que has construido se derrumba por la noche o se paralizan las obras de una forma increíble y casi sobrenatural. Se les construye su casita, a veces se tiene que desviar la carretera. Estoy hablando de Islandia, un país europeo, un país donde no tiene nada de crédulos, pero sin embargo sí están convencidos que hay determinados espíritus vinculados a la naturaleza y sobre todo a lo terrestre, a las cuevas y a lugares sagrados, donde si tú pasas por allí vas a tener consecuencias. Déjame que escuchemos de nuevo esa vocecita. La existencia de los duendes, que existen. ¿Habéis escuchado? La existencia de los duendes, que existen. Es como una psicofonía, pero habría que analizarlo. Sí, parece una psicofonía por un niño. Sí. Lo lógico es pensar que es un niño que estaba cerca de allí, ¿no? Lo analizaremos. ¿Cómo son? ¿Qué fisonomía? No son. Ese es el asunto. ¿No son? No tiene una forma definida. Nosotros hemos hecho una interpretación meramente basada en la creencia más extendida, asignada a una idealización del aspecto. Porque eso depende de muchas circunstancias. Primero, no tiene una forma estructurada como tal, con lo cual pueden adquirir imágenes de animales, de otros seres. Y, aparte de todo, no son necesariamente... no son elementos tangibles, es decir, puede variar su aspecto, su imagen en función también de la mentalidad del observador, que es quien de verdad les asigna la naturaleza. Esto es un tema importante porque es lo que nos generaba enormes confusiones con lo que hoy llamaríamos visiones duendiles modernas, donde es difícil que alguien le asigne un duende y una versión idéntica se asignaría a otro tipo de entidad.
incluso las consecuencias. Por esto es importante porque cuando alguien genera la imagen más o menos idealizada del mundo de los elementales, tiene que ajustarse a una especie de convención, que nosotros decidimos que fuera lo más próximo posible a la naturaleza, bueno, a lo que para mí para nosotros era la esencia de las leyendas. Por ejemplo, los gnomos de la famosa serie de dibujos animados es justo la antiesencia de la leyenda. O sea, es una idealización absolutamente artificial. No, lo que ocurre, por ejemplo, pasa lo mismo que con las hadas. Cuando uno habla de hadas o de duendes, automáticamente te viene una imagen estereotipada. Claro. Sí. En el caso de las hadas, son las hadas de Walt Disney, entonces más o menos crees que son así pequeñitas, con alas, con una varita mágica y tal. Nada que ver con la realidad folclórica, me refiero. Claro. ¿No? Con los duendes también hay una imagen estereotipada, son bajitos, más o menos de medio metro, en fin, con las orejas puntiagudas, bastante feos, con los pies muy grandes, vestidos de época. Mira, están encendiéndose las televisiones. Se están encendiendo, fíjate qué curioso. Siempre que hablamos de estos temas pasan cosas raras, Miguel, sí, ya lo sabes. Sí. Entonces, se empezó a estudiar de una forma muy detallada porque nos empezaron a denominar, pero esto ya incluso en las tradiciones preislámicas, cuando se hablaba de los jinn, de los jinas, como una tercera raza. Decían, hay una tercera raza que fue creada por Dios y nilo tempore. Una fue la raza de los hombres, otra es la raza de los ángeles y luego estaría esta raza intermedia, pero que está muy vinculada también a los seres humanos, que serían los elfos en general, o los jinn, o los genios, o los distintos nombres que se dan, los fairies, en fin. Y todo eso es muy interesante porque en el momento que tú ya lo condicionas como una tercera raza también creada por el sumo hacedor, por Dios, por Alá, automáticamente ya les tienes que dar un tipo de naturaleza. Entonces, esa raza, esa tercera raza, tiene unas cualidades. Al no ser ángeles, por lo tanto, no están dentro de esa jerarquía angélica y celestial, al ser duendes más apegados a nuestro mundo terrestre, a nuestro mundo más denso, había que ponerles una forma. Ya. Pero claro, existía un pequeño problema, que son invisibles. O sea, son tangibles, su presencia se nota, pero son invisibles normalmente. Y encima pueden cambiar de forma. Tan pronto pueden ser de 20 centímetros como puede ser un personaje de 2 metros de altura, siendo el mismo. ¿Pero por qué? Porque su naturaleza, que es proteica, es decir, que puede cambiarla, y además con un tipo de densidad energética maleable, entonces ellos de alguna forma juegan con nuestra realidad, con nuestro espacio-tiempo y con nuestra percepción de la visión de las cosas. Entonces es lo que hace que sea tan difícil luego clasificarles. En las leyendas, que nosotros no queríamos usar esa clasificación porque no nos convencía, aparte de todo no era española, pero las leyendas norteuropeas, las leyendas de origen germánico, básicamente distinguían o clasifican a los elfos, al mundo de los elementales, en función de la forma en la que los percibimos. Es decir, elfos de la oscuridad, elfos de la penumbra y elfos de la luz. Elfo y es un genérico, sí, no son genéricos, son palabras genéricas que cubren todo. Yeah. Hadas, en cierto modo, también lo es dentro de la naturaleza femenina. Bueno, pues es curioso porque al hacerlo así, la naturaleza suya era más poderosa o más etérea cuanto más próximos estaban a la estructura de la luz, y mucho más apegado a la tierra cuando más oscuros eran. Es decir, en el sentido de oscuridad me refiero de densidad. Entonces, ese era un sistema que era bueno porque se basaba en la percepción, pero era malo porque las leyendas españolas no se ajustaban necesariamente a ese criterio y entendíamos que era mucho más hacerlo en función de cómo se presentaban ante nosotros, es decir, en función de que fueran de naturaleza masculina o femenina, y a qué estaban asociadas. Si estaban asociados a las casas o a las personas, eran duendes; si lo hacían a los árboles, a las cuevas o a las grutas, eran gnomos. Y si por el contrario tenían naturaleza femenina, eran hadas, ya fueran ondinas, sirenas o nereidas. Ya me has contestado. Era una manera de aclararlo. Vale. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. ¿Se han apagado las televisiones? Deben estar juguetones. Bueno, son juguetones en general, ¿no? Hombre, una de las características que tienen los duendes es que son juguetones. Juegan con nosotros, pero juegan un poco a que nosotros tengamos la idea de que ellos forman parte de nuestros sueños. Y por eso hay un tipo de duende que se inmiscuye precisamente en esos hogares para provocar pesadillas, que serían los efialtes, son los que se posan sobre el pecho del durmiente y le provocan esas pesadillas. Y hay ciertos cuadros donde reflejan perfectamente eso. Esos son los más agobiantes, los más angustiosos. Seguiremos hablando de ellos ahora. Después de esa introducción seguimos dando algunas características de esos seres que parece que están ahí. Suelen ser llamados los zapateros. Los pixies, según algunos, son las almas de los niños sin bautizar. No se llevan bien con las hadas, con las cuales pelearon hasta hacerlas salir de su territorio al sur de Inglaterra.
Entre sus travesuras más comunes están las de robar los caballos de los granjeros, agotar a las pobres bestias en frenéticas carreras nocturnas y dejarlos exhaustos para su trabajo en los sembrados al día siguiente. En recompensa por sus muchas bromas, suelen ayudar a los granjeros a recoger las cosechas en la noche, mientras los cansados campesinos duermen. Son algunos ejemplos, pero según la tradición existen muchos más. Esta tipología de duendes supongo que será más británica o más del norte, ¿no? Hay otro tipo... Claro. Ni siquiera son duendes, en cierto modo. ¿No? Los enanos no serían. No, serían gnomos en nuestra consideración. Porque no se manifiestan en los hogares. ¿Hogares? Cuenta, o sea. Recuerda, duendes son casas hogares, y personas. Claro. Ya, claro. Ahí ya queda claro. Sí, por eso los duendes son los que se vinculan a los quehaceres domésticos humanos. Entonces pueden ser en castillos, pueden ser en mansiones, en casas, en establos, en cuadras, pero siempre tiene que haber actividad humana. Y luego está esa variante que decía Carlos antes de los familiares, de los espíritus familiares, que se vinculan a una persona, no a una casa, a una persona, normalmente por un pacto. Y ese pacto suele traer consecuencias. Pero sí es muy interesante porque, bueno, eso es verdad, son los nombres un poco más genéricos. El famoso Leprechaun, hasta se ha hecho películas horrorosas de terror donde el Leprechaun va matando porque le han robado su oro, ¿no? En fin, eso no corresponde al Leprechaun irlandés. Los Browning escoceses, por ejemplo, los goblins, que se den dentro de todo el mundo anglosajón, incluso también en Francia se habla de los goblins, de los Farfadet, de los Pixies, incluso William Shakespeare en el siglo XVI, en 2 de sus obras de teatro, los menciona en El sueño de una noche de verano, de una forma clara, ¿no? Con Titania y Oberón, y luego en Macbeth también hay toda una reunión de brujas donde invocan a estos espíritus de la naturaleza. Entonces, esa tradición, si te das cuenta, era como muy común, pero siempre muy asociada al mundo de la brujería. O sea, son seres, por decirlo así, paganos, precristianos, pero cuando llega el cristianismo, automáticamente, como había que asociarles a alguna clasificación, dice, pues ya está, son demonios, pero ¿qué tipo de demonios? Demonios de poca monta. O sea, no son los que te tientan para que tu alma corra peligro. Y en España lo mismo, es decir, ocurre que el nombre de duende doméstico es muy genérico, pero si vas, por ejemplo, al País Vasco, se le llama gorrichiquis, aranciliac. Lo veremos luego en la última parte, si te parece. Entonces, en cada lugar se les llama de una manera distinta. Todos tienen unos comportamientos parecidos, me refiero a los que son duendes domésticos, que son eso, enredar, cambiar las cosas de sitio, provocar espanto, provocar también encantamientos, porque una de las características que tienen los duendes es encantar. O sea, muchas veces, por ejemplo, te dan como una moneda y luego esa moneda se convierte en carbón. Es decir, es algo que hace que te engañen los sentidos. Y entonces ese mundo de encantamiento los duendes lo conocen bien. Tienen que llevar siempre un gorro, los gorros es como su talismán. Si tú les quitaras el gorro, de alguna forma tendrías posesión de ese duende. Si conoces su nombre secreto, también tendrías posesión sobre él. Hay unos tabús sobre las comidas, hay cosas que pueden comer y cosas que no pueden comer. En fin, como ves, hay toda una tipología muy que curiosa. Luego, sí, bueno, probablemente a lo mejor hasta lo tocas al final. Sí. Cuando analizábamos, por ejemplo, la comida, por ejemplo, duendil, te llamaba la atención ver cómo los ritos de comida se reproducen en los encuentros ufológicos modernos de una manera exactamente igual. ¿Qué me dices? Exactamente igual. Es una cosa absolutamente fascinante. Sí, por ejemplo, el tabú de la sal. Entonces, o del agua, la necesidad del agua fresca. Ellos necesitan... Hay un caso en 1961 de Wisconsin, de Joe Simonton, donde ve una nave, salen 3 criaturas pequeñitas, así verdosas, peludas, lo más parecido a un duende, pero evidentemente los asocia a ser extraterrestres porque están bajando de una nave. Les piden agua, le da agua a Joe Simonton y estos seres le dan 3 tortas, pero sin sal, o sea, las cuecen allí automáticamente delante de sus ojos y le dan. El que no tenga sal es una constante que se da, por ejemplo, en las comidas élficas. Por alguna razón rehuyen la sal y una forma de conjurarles precisamente es poner sal en los umbrales de la vivienda o hacer un círculo para protegerte. Fíjate cuántas veces nos ha dicho eso. O sea, todo tiene una razón de ser. La sal huyen de ello, igual que del hierro. Por eso muchas veces cuando los niños nacían, no se les había bautizado, para evitar que fueran enduendados, para evitar que fueran encantados, se les colocaban campanillas, sobre todo metálicas de hierro, porque de esa forma creaban un espacio protector apotoparaico, como llaman, para evitar que estos duendes o estos espíritus malignos pudieran entrar y se los llevaran. Eso entraríamos en un debate mucho más complejo, es el los aninos, los changeling, claro, los cambios. Es una cosa mucho más compleja. Como ves, el mundo de los duendes ya no es tan infantil. Ves que hay una parte siniestra que es también muy interesante porque en el fondo
eso justificaba algunas de las supersticiones que había en la antigüedad cuando un niño pequeño moría. Pensaban que no había muerto realmente, sino que le habían dado el cambiazo estos duendes y le habían dejado, pues eso, un ser ahí raquítico que se había muerto a los pocos días, pero que el auténtico, el niño suyo, estaba en el país de las hadas. Entonces, bueno, era una especie de convención que les venía muy bien, que no tenía ningún tipo de fundamento real, pero que siempre se lo asociaban a los duendes por la capacidad que tenían de raptar. Los Changeling, que en Alemania los llaman el Doppelgänger. ¿Por qué? Porque dejaban un doble, exactamente igual. Un asturiasaninos. Qué curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales, con Carlos Canales y Jesús Callejo. ¿Hay duendes dañinos, vampirizantes? He leído en vuestro libro. Claro, era una forma de dar contenido a lo que serían las manifestaciones clásicas de los duendes que intervienen en nuestros hogares, pero contra nosotros porque nos necesitan por alguna manera. Nosotros decidimos hacer ahí una categoría de los que se alimentaban de nuestra energía. Es decir, de la leyenda que ha contado Jesús, la palabra elfo deriva de alf, pesadilla, es una palabra indoeuropea antigua. Entonces es una historia curiosa porque, por ejemplo, en España se los llama de varias formas. Por ejemplo, pesadillos, que son extrañas entidades que se colocan sobre los durmientes para absorberles su energía vital. Entonces, nosotros encontramos incluso rarezas más en las leyendas, más raras todavía. En general, la palabra fieltes es correcta, pero había incluso algunos de carácter casi microscópico, es decir, elementos que no dejan de ser seres elementales, manifestaciones de ese tipo de actitud en las leyendas, que nosotros teníamos que clasificar de alguna manera, porque no hacían referencias a leyendas a nada que nosotros pudiéramos identificar como espíritus o fantasmas, y que claramente daba la sensación de que hacía referencia a seres del astral, pero de otro tipo, a seres de este tipo. Yeah. Mira, de una forma sintética, Miguel, cuando este tipo de seres se alimentan de manera energética, o sea, no comen físicamente el alimento. En el caso, por ejemplo, cuando tú les ofreces agua, les ofreces leche, miel, sobre todo alimentos muy dulces, ellos, el alimento como tal físicamente queda tal cual. Lo que absorben es lo que llamaban el foisón, es decir, es la esencia, es el espíritu de ese alimento. Con los seres humanos, este tipo de duendes vampirizantes, lo que hacen es que cuando se posan sobre el pecho del durmiente absorben su energía. Es una especie de vampiros energéticos que te dejan con una sensación de angustia. Entonces, por alguna razón que desconocemos, porque por eso es un mundo paralelo al nuestro, ¿no? Ellos se alimentan de la esencia de los alimentos o, en algunos casos, de ciertas personas cuya energía les favorece, les nutre y les vigoriza. Fíjate, curioso, un pequeño matiz. Uniendo lo que habíamos contado antes, hay un montón de leyendas en toda Europa que hacen siempre referencia a que el pueblo de los elementales, el buen pueblo, el pueblo oscuro, el del otro lado, es un pueblo débil, tiene un tema de debilidad energética estructural, de manera que ellos ambicionan dos cosas de los seres humanos. Una, claro, la elemental de la religión de toda la vida, el disponer de un alma inmortal. Ellos tienen almas grupales, se integran a la muerte, aunque vivan mucho más que nosotros en el entorno de su grupo, en tanto que nosotros no. Pero además de eso, ambicionan, en las leyendas siempre ambicionan nuestra fuerza, la fuerza vital de los humanos. Por eso se llevan a niños humanos a su mundo o a chicas humanas, las encantadas, que pasan al mundo de las hadas para pasar a formar parte de él siendo de naturaleza humana, para mejorar el mundo de los elfos. Es una historia realmente que se repite de una manera muy sostenida, pero que está muy relacionada con las leyendas de hibridación de los extraterrestres modernos, por ejemplo. Yeah. Es la misma línea de conducta, la misma forma, la misma creencia convertida en folclore moderno. Qué curioso. ¿Los hay lascivos también? Claro, por la misma razón. ¿Cómo se les llamaba en la Edad Media en los procesos inquisitoriales? Incubos y sucubos. Claro. En función de si tenían una apariencia masculina o femenina y por lo tanto pues se relacionaban con los del sexo opuesto. Pero en el fondo buscaban lo mismo, es decir, la hibridación. Claro, esa hibridación, pero claro, es una hibridación un poco extraña porque estamos hablando de seres, en fin, que no son de naturaleza humana. Entonces, ¿cómo se produce eso? Acuérdate que hace unos cuantos años hablaba mucho de los visitantes nocturnos de dormitorio. Bajitos, también, en fin, los clásicos grises, ¿no? Con la obra de Strieber, de Communion, se popularizó. Bueno, pues tienen una fisonomía muy parecida a lo que se decía antiguamente de los íncubos y de los súcubos. Pero claro, ¿qué es lo que buscaban? Evidentemente lo que buscaban es esa constante que muchas veces se relega, porque eso es lo que no se cuenta en los cuentos infantiles cuando se habla de los duendes. Lo que buscan es un contacto con el ser humano para mejorar su propia especie. Entonces, seleccionan a ciertas personas, en el caso antes se hablaba de duendes, se hablaba de íncubos,
incubos, ahora se habla de visitantes nocturnos dormitorios, se habla de grises. Como ves, las terminologías cambian, pero los efectos son muy similares. ¿Por qué tienen ese interés genético, vamos a llamarlo así? Ahí también se nos escapa, evidentemente, si dicen las leyendas que su raza es débil es porque creen que se fortalece mucho más con el contacto, o sea, creando una especie de hibridación entre seres humanos y seres, vamos a llamarlos, sobrehumanos o élficos o como quieras. Por ahí se nos escapa. ¿Por qué se nos escapa? Porque a diferencia de que ellos sí que nos examinan a nosotros no examinamos a ellos, porque ellos tienen una naturaleza tan etérea, tan sutil, que se pueden desmaterializar cuando les dé la gana. Sin embargo, nosotros no, siempre somos materiales y por lo tanto pueden ejercer determinados experimentos genéticos. Pregunta un tanto infantil, ¿siguen estando en nuestro mundo ahora, este mundo tecnológico en el que estamos brevemente, que tenemos mucho que contar? La tecnología no les afecta para nada, las leyendas se construyen con tecnología de cualquier tipo. Es decir, no hay ningún cambio porque no estés en el siglo XV, es lo mismo. Ya. Vale, 2:46, 1:46 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Esta noche, en Espacio en Blanco... Es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca. Se dice que el origen de los duendes se remonta al origen de la propia naturaleza. Siempre han estado vinculados a la humanidad y todas las culturas antiguas han hecho referencia a ellos a lo largo del tiempo y las latitudes. Por tanto, como dice el refrán, si el río suena, es porque agua lleva. El hecho de que los duendes hayan formado parte de la conciencia colectiva de la humanidad ha avivado en aquellas personas despiertas de corazón el deseo profundo de tener contacto con ellos. Pero más allá de los mitos que se han contado sobre cómo poder verlos, al final todo es más sencillo de lo que parece. Tan solo debemos aprender a abrir nuestro corazón y nuestra mente para percibir esa mágica realidad velada. ¿Se pueden ver los duendes? ¿Existe alguna manera de contactar con ellos? Nuestros invitados nos dan algunas pistas. No os perdáis la segunda parte del programa, tenemos a Lourdes Gómez aquí esperando para contarnos historias que ya avanzábamos la semana pasada también con Jesús, de esas manos extrañas. Dicen que en Cuba se llaman huijes o chichiricú. La pregunta, ¿se pueden ver los duendes o solamente si ellos se quieren dejar ver? Bueno, hay una película que se llama Las Crónicas de Spiderway, donde, en fin, son acosados por unos trolls ahí malignos que quieren entrar en la casa, estas cosillas que pasan. Y entonces, bueno, pues los habitantes de esa casa conocen un truco para poder verlos, porque claro, les están acosando, pero como son invisibles, pues de saber cómo me defiendo de ellos. Entonces utilizan unas piedras que están horadadas, tienen un agujero y a través de esas piedras pueden verlos. Esa es una de las tradiciones, o sea, lo cuenta la película, pero forma parte de una tradición inmemorial de que aquellas piedras que tienen un determinado agujero se convierten en piedras sagradas y se convierten como aperturas, ¿no?, para ese mundo invisible. Fíjate qué curioso. Esto para decir ahora, esto es demencial realmente, pero ocurrió. En el siglo XVIII, cuando se produce el debate intelectual entre el mundo racional, que es capaz de cuantificar y medir todo, que es el mundo occidental nuestro, o sea, la sociedad en la que vivimos, se planteó un debate entre los que sostenían, por ejemplo, el reverendo Kirk Aberfoyle, que se carteaba con gente, pues no sé, como los grandes filósofos a los que conocía a todos, británicos del siglo XVII finales, porque él entendía que en realidad nosotros estábamos a punto de perder la capacidad del mundo de los elementales, y que eso se podía entrenar, que era la capacidad de adquirir lo que él llamaba una visión diferente, que nos permitía contactar con el mundo que nos rodeaba o que estaba entre nosotros, pero que no veíamos a simple vista. Bueno, finalmente, como es bien conocido, la civilización occidental caminó hacia ese lado, hacia el lado científico de cuantificar, medir y controlar la materia y lo que nos rodea. Pero ellos estaban convencidos, otra parte, de que no, de que esto era una cosa entrenable incluso, porque las leyendas decían que era así. Con lo cual había gente que racionalmente pensaba, porque no pensaban que fueran tontos sus antepasados, que si sus antepasados eran capaces de verlos, habría alguna manera de aprender a hacerlo. Era, de cierto modo, experimentación. Yes. Es curioso porque el reverendo Kirk Aberfoyle, que era un reverendo escocés, que escribe un tratado increíble que se llama La Comunidad Secreta. De hadas faunos y demás. Él muere en 1692 de una apoplejía, entonces dicen que murió porque realmente reveló demasiados secretos sobre ellos. Es muy interesante ese libro. Bueno, pues él decía que se podía verlos gracias a la segunda visión. Que es una segunda visión que había que
que educar, que formar, que había una serie de técnicas, pero que a través de esa segunda visión tú podías ver a los subterráneos, yo los llamaba los subterráneos, y luego te describía perfectamente cómo eran sus características, pero en función de los testimonios orales que él había recogido, ¿no? Eso es muy interesante porque Harlan, por ejemplo, hace también lo mismo en el siglo XIX y tal. Entonces, ese sería otro sistema. Y otro, que se utiliza también en una película que se llama Fotografiando Hadas, es con la ingesta de unas determinadas flores élficas, alteración de conciencia limitada. Claro, que tiene que además recogerse en una colina de hadas, o sea, no vale cualquiera. No se dice nada en la película, pero las tradiciones anglosajonas hablan de que son las prímulas o el serpol, que son flores muy vinculadas a las hadas. Entonces eso, tomado en un momento determinado con otro tipo de ingredientes, genera un efecto mental, un efecto expandido de la conciencia, donde tú puedes ver ese mundo que está vedado a la vista ordinaria. Entonces, bueno, son los distintos métodos, y luego la gente que tiene esa capacidad, ¿no?, de telepática o visual, que ya entraría en un terreno más de la magia y que nosotros no hemos explorado por ahí, porque son esas personas por dentro de la invocación es directo complicado. Entonces eso no nos interesa para nada, porque se sale un poco del folclore. Vale, ¿los niños lo pueden ver? Claro, los niños hasta los 7 años tienen como esa capacidad, esa vinculación con lo trascendente. A partir de los 7 años dejan de tener amigos invisibles. Lo pierden. Se nos ha quedado un tema ahí atrás, antes de seguir con algunos de los que hay por España. Casas enduendadas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre poltergeist, casas enduendadas? Bueno, básicamente digamos que la casa enduendada es una casa donde un ser elemental está realizando algún tipo de actividad. Digamos que sería, para decir de una manera, sería el culpable. El poltergeist, por el contrario, obedece normalmente a un fenómeno que está provocado por un ser vivo. Una persona que está viva y que está allí, que puede ser un adolescente, alguien con algún tipo de problema psíquico especial, con capacidad de generar un fenómeno de este tipo. En tanto que la casa embrujada es la que está habitada por un ser, un fallecido, en circunstancias normalmente dramáticas, que puede aparecer de una manera como poco más o menos decir, como quiera, que sería un fantasma, o siguiendo un patrón regular, que sería un espectro. Yeah. Vale, 2:52. Si me contesté rápidamente, pregúntame cómo saber que en una casa tenemos duendes. Cuando se mueven mucho las cosas, pierden las llaves, se cambian de sitio. No, la fenomenología es cuando hay una fenomenología, vamos a llamar paranormal, es muy parecida a lo que antes se llamaban duendes y ahora se llaman fantasmas. Es decir, ¿por qué? Porque el comportamiento es que esa entidad quiere darse a conocer o darse a sentir. ¿Por qué? Porque estoy aquí o bien porque me interesa jugar con vosotros o sencillamente porque quiero daros un mensaje. Pero una cita rápida, parece una manera más sencilla, se parecen más una casa embrujada que un poltergeist, que no tiene nada que ver. Vale. ¿No escucháis de vez en cuando una respiración? Seguimos. Hay otra cosa que queremos contaros esta noche. No sé si soy yo que me estoy sugestionando. Qué miedo nos das. No. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Conozcamos algunas historias curiosas de duendes por el mundo. En Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, existe un sitio poco común, la Casa de un Duende, la cual se ubica en un sitio público, un parque ubicado muy cerca del lago Harriet. Se trata de un árbol que tiene una pequeña puerta de madera en donde supuestamente habita un gnomo desde hace 60 años. Según la leyenda local, la gente le deja notas y regalos a este gnomo llamado Tom, aunque es más conocido como Mr. Little Guy. Y por si fuera poco, este duende a menudo responde a las preguntas o comentarios de las cartas que la gente deja dentro de una pequeña bolsa de plástico. Como dato curioso, y debido a que en esta ciudad hace mucho frío en el invierno e incluso cae nieve, para estas épocas se cierra por completo la puerta y alguien, no sabemos quién, pone un letrero donde se menciona que el duende, debido al frío, se ha trasladado a su castillo en el este de los Estados Unidos y abrirá de nuevo en la primavera. Es muy curioso ver cómo decenas de personas, niños, adultos, turistas acuden a tomarse fotos en este sitio y también a dejar sus cartas o regalos. Una tradición muy bella que, independientemente de que sea real o no, no deja de llamar la atención desde hace ya 6 décadas. ¿Leyenda o realidad?
Son historias de duendes. Conozcamos algunas más. Curioso la historia que contaban. ¿Era un gnomo? Un gnomo, clarísimo. No era un duende porque duendes son los de casa. Se ha asociado a un árbol, es un gnomo. No, pero es muy interesante también, Miguel, decir que hay veces que se pone la etiqueta de duende. Y da igual, es genérico, sí. No pasa nada. No, pero no es un duende. Es otra cosa distinta. A veces es una broma, a veces es un fenómeno que no se ha explicado convenientemente en el pasado y queda como el duende normalmente asociado a la población. Y hay varios casos que hemos investigado Zaragoza, últimamente, que aparecen recogidos en el libro, de esos mal llamados duendes de algún sitio que luego no lo son. Y por ejemplo, el duende de Zaragoza. El hornillo. Claro, sí, el duende de la hornilla. Ocurre en el otoño de 1934. Y claro, todo eso nos pareció muy raro. Y cuando hemos investigado un poco más, ahora no desvelamos aquí quién es, aparece en el libro, pero decimos quién era, desde nuestro punto de vista, el causante de todos esos fenómenos que ocurrían en la famosa casa del duende de Zaragoza. El duende del Darro, en fin, que es el río que pasa por Granada, también en el año 35 hubo todo un caso de hay un duende y tal, y luego resultó que era una mujer, en fin, enferma, que pegaba unos alaridos y que se asoció incorrectamente por la prensa al duende del Darro. Luego, cuando lo investigas más profundamente, te das cuenta que no. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque dicen, no, sí, el duende de no sé qué. Y al final el duende de no sé qué es o un espectro, o un fantasma, o un bromista, o a saber qué. Vale. ¿Tienen alma? En un minuto. No sé que llegó a ninguna conclusión porque no hubo tiempo, por decir una manera, porque la naturaleza del análisis era, como comprenderás, bastante complicado. No, la cuestión era si se les consideraba una especie de demonios menores, porque ángeles no son. Pero desde el punto de vista de que su alma no es inmortal, la consecuencia genérica es que no. No, son en ese sentido, están más próximos a la fauna, es decir, a los animales, que a los seres humanos. Exacto. Ahora nos parece una tontería esto, pero hay que tener en cuenta que en la misma época que se pensaba si tenían un alma los elementales, atención a la barbaridad, se pensaba si lo tenían los indios o los negros en Europa. Es decir, esto es así. Y entonces, las mujeres a veces. Claro, incluso también. ¿Por qué no? Entonces, esta barbaridad que ahora nos parece demencial no lo era hace 300, 400 años. Y formaba parte de este tipo de categorizaciones que eran realmente interesantes. Incluso la misma definición de humanidad es algo muy reciente. Muy reciente. ¿Sabes lo que significa orangután, el lenguaje de la zona hombre de los bosques? Simplemente. Es decir, realmente el concepto de humanidad tal y como somos es muy, muy reciente. ¿Y por qué están en las casas? Necesitan, como os he dicho antes, contacto con el ser humano para ellos elevarse. 30 segundos. Sí, muy rápido. Pero su inteligencia no es tan desarrollada como otro tipo de criaturas, eso es importante. Les interesa mucho inmiscuirse en las cosas humanas, o sea, por alguna razón son muy curiosos, quieren saber lo que hacemos o no hacemos, quieren de alguna forma interactuar con nosotros y como epatarnos, es decir, asombrarnos, y su nivel de inteligencia es tan bajo que por eso también es fácil conjurarles. Por eso a veces echándoles mijo para que lo cuenten o sencillamente mandándoles misiones imposibles, se largan de allí. Entonces son seres dentro de ese espectro duendil como los más bajos a nivel de inteligencia y a nivel de densidad, pero también como muy interesados en las actividades humanas. Por eso son los más cercanos a nosotros, pero también los más fáciles de alejar. Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias. En 5 o 6 minutitos como mucho regresamos. Todavía estos dos señores tienen que contarnos algunas similitudes entre los fenómenos que estamos viviendo ahora, visitantes de dormitorio, extraterrestres y demás, con los gnomos, y después nuestra segunda invitada nos trae el misterio de las manos. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos. El espacio en blanco aún continúa. Esta noche, en Espacio en Blanco. Es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca.